En esta orientación vamos a tocar el tema de procedimiento inspectivo en seguridad y salud en el trabajo. Como bien, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene un marco legal que parte de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, modificada por la ley número 30222, ¿no? Asimismo, esta ley del 2011 tiene su reglamento, que es el decreto supremo número 05-2012-TR, y también este reglamento ha tenido modificatorias en el transcurso del tiempo. Nos vamos a apoyar a través de estas dos resoluciones ministeriales importantes, la 050-2013-TR y la 085-2013, porque están los formatos referenciales con la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión. Y en uno de sus anexos también están los otros documentos de gestión, como es el plan, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que más adelante veremos el detalle, ¿no? Y la resolución ministerial número 085-2013, ¿no?, modificada por decreto supremo 06-2014, aprueban sistemas simplificados de registro del sistema de gestión para la micro y pequeña empresa, ¿no? En esta norma nos menciona que el empleador puede optar por este sistema simplificado, siempre y cuando sea una microempresa, ¿no?, en la cual tendrían solo 3 registros y la pequeña empresa 5 registros. Ahora, esta ley de seguridad y salud en el trabajo, bueno, aplica a todos los sectores económicos y de servicios, tanto empleadores y trabajadores, ¿no? Corresponde tanto al régimen privado, su aplicación, también al régimen público, a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia. Y en aplicación del principio de prevención está incluida toda persona bajo modalidad formativa y los trabajadores autónomos. También a todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentra dentro del lugar de trabajo, ¿no? Este es el ámbito de aplicación de esta ley. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dentro del glosario de términos del reglamento de la ley 29783, nos dice, ¿no? Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivo de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. Es un sistema cíclico, ¿no?, como podemos ver en la imagen, desde planificar, ejecutar, verificar y actuar dentro de la mejora continua, ¿no? Es un ciclo permanente, este ciclo PEVA, ¿no?, que se tiene que aplicar en todas las empresas. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo proporciona un instrumento con el que se conseguirá disminuir los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales de los trabajadores, ¿no?, como fin supremo. También, obviamente, promover una cultura de prevención de riesgos laborales. ¿Qué más? Brindar condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Condiciones mínimas o básicas, ¿no?, que se ve mucho en seguridad industrial. El empleador debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo considerando 3 cosas: el tipo de empresa, el nivel de exposición a peligros y riesgos y la cantidad de trabajadores expuestos. Eso también es importante durante el procedimiento inspectivo para el cálculo de la multa, que lo veremos más adelante. Liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es responsabilidad del empleador quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización, ¿no? El liderazgo lo asume el empleador, es responsable el empleador, pero también, obviamente, todos tenemos que participar en este sistema, ¿no? Tanto trabajadores, tanto nuestros representantes. Y si tenemos empresas, contratas, subcontratistas que están en nuestro centro de trabajo, también. Incluso los visitantes y clientes que podamos tener en nuestra empresa, también, ¿no? Todos somos partícipes de este sistema de gestión, pero el liderazgo y la responsabilidad es del empleador. Básicamente esto por un tema más civil, ¿no?, para ver, cuando veamos el tema del cálculo de la multa, las infracciones, ahí, ¿no?, básicamente por eso. Incluso hay una responsabilidad también penal, ¿no? Bueno. Delegación de las funciones del empleador en el sistema de gestión. La ley nos dice, y su reglamento, que se puede delegar funciones y la autoridad al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente, en este caso sería SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, cuando hay una fiscalización, ¿no?
Puede suscribir contratos de locación de servicios con terceros para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en este contexto de la pandemia, los profesionales de salud que menciona la norma, la resolución ministerial 448-2020-MINSA, pues el empleador puede hacer o puede contratar a través de locación de servicios con estos profesionales, ¿no? Porque ellos van a estar en la gestión e implementación pues, del plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, ¿no? Pero, ojo, ello no exime al empleador de su deber de prevención y de ser el caso de resarcimiento, no sé, alguna afectación y vulneración de la norma. Elementos del sistema de gestión. Política, ¿no? Organización, que vamos a ver ahí el tema, por ejemplo, de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, así como el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Planificación y aplicación, evaluación y acción, ¿no? Todo dentro de la mejora continua. Responsabilidad del empleador dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para mejorar conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe, ¿no? Acá tenemos algunas obligaciones. Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es una de ellas, por ejemplo, y si esto se tiene que acreditar el cargo de entrega, ya sea por medio físico o digital, ¿no? El incumplimiento de esto lo vamos a ver que es una infracción leve. Realizar mínimo 4 capacitaciones al año en seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones, según el artículo 1 del Decreto Supremo 020-2019, ¿no? Que salió en diciembre del año pasado, pues modifica el reglamento de la ley de seguridad y nos dice que estas capacitaciones tienen que ser presenciales. Ahora, en el contexto de esta pandemia, se prioriza el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información, ¿no? Como pueden ser los webinars, videollamadas, ¿qué más? Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, eso también. Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de seguridad y salud en el trabajo. También, ¿no? Al comité también, ¿no? Al comité. Todos los trabajadores en general. Elaborar mapa de... Bueno, son algunas responsabilidades, ¿no? Ya lo vamos a detallar más adelante. Como parte de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bueno, tenemos acá algunos documentos, la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Una política que debe ser fechada, firmada por la máxima autoridad de la empresa, tiene que exhibirse en el centro de trabajo, ¿no? El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, lo aprueba el comité, 20 más trabajadores en la empresa, el IPER, que vendría a ser uno de los documentos más importantes del sistema de gestión, el mapa de riesgo, que es la representación gráfica, ¿no? Del centro de trabajo, donde están todos los riesgos identificados, ¿no? Planificación de la actividad preventiva, ¿no? El programa anual de seguridad y salud en el trabajo, los registros obligatorios, ¿no? Que son 8 registros. Bueno, están los libros de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? El libro donde están las actas de las reuniones ordinarias o extraordinarias, ¿no? También el libro de actas del acto de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Acá tenemos 2 libros de actas, ¿no? Uno es propio del comité y otro es, pues, donde están enmarcados todo el procedimiento para la elección del comité. El deber de conservación de los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El registro de enfermedades ocupacionales, según la norma, nos dice un periodo de 20 años, ¿no? Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos, periodo de 10 años posteriores al suceso. Los demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso. Ahora, el empleador deberá contar con un archivo activo donde figuren los eventos de los últimos 12 meses de ocurrido suceso. Estos archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Claro, y también es importante que tengan estos, al menos los últimos 12 meses, en el centro de trabajo, cuando tengan una visita inspectiva,
el inspector les va a pedir siempre los registros, ¿no? Al menos el registro del día, ¿no? Estás haciendo tu charla de 5 minutos, a ver, muéstrame. Muéstrame tu registro de inducción, muéstrame el registro de PP, ¿no? Registro de equipos de seguridad de emergencia. Entonces hay que tener esos registros, ¿ya? Esto va a depender, obviamente, si el empleador ha adoptado simplificar ese registro, ¿no? Siempre y cuando fuese una microempresa o pequeña empresa. Proceso de transferencia de competencias a SUNAFIL. Esto es importante considerarlo, ya que muchos trabajadores, muchos empleadores nos dicen, ¿no? Quiero hacer una denuncia, por ejemplo, un trabajador, ¿no? Quiero hacer una denuncia y SUNAFIL dice, mira, no puede hacer la denuncia acá porque tu empresa no es competencia de SUNAFIL, es competencia del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Antes, el ente rector del sistema inspectivo de trabajo era el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promociones de empleo en las regiones, ¿no? La cual se encargaban de hacer las acciones inspectivas en la totalidad de empresas. Ahora, el ente rector del sistema de inspección del trabajo es la SUNAFIL, a través también de las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo en regiones y las intendencias regionales de SUNAFIL, ¿no? Que están ya ahorita casi en todo, ahorita sí están en todos los departamentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ahora, las acciones inspectivas por parte de la Dirección Regional de Trabajo lo realiza a empresas de 1 a 10 trabajadores en la planilla electrónica. Y SUNAFIL realiza actuaciones inspectivas al resto de empresas, ¿no? Entonces, esto es como un filtro para determinar qué autoridad es competente en estos dos grupos de empresas, ¿no? Entonces, a través de ley de fortalecimiento del sistema inspectivo, no se da esta transferencia, esto salió en el 2018, y su implementación progresiva hasta finales de este año, 2020. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a transferir las competencias y funciones de la Dirección Regional de Trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL, ¿no? Entonces la SUNAFIL va a ser el único ente rector del sistema inspectivo de trabajo, ¿no? Esto por esta asignación temporal de competencias y funciones es de 8 años, según esta ley de fortalecimiento, ¿no? Entonces SUNAFIL ya va a poder coberturar en totalidad de empresas por 8 años. Incluso también acá se va a hacer transferencia de los inspectores del gobierno, de la Dirección Regional de Trabajo, pues pasarían también a la SUNAFIL, ¿no? Y ya se está implementando la región, o donde se hizo primero esta transferencia fue en Callao, en la Intendencia de Lima Metropolitana, ¿no? Y acá en San Martín, pues, según el cronograma, está para noviembre, si no me equivoco. Entonces, el ámbito de actuación de la inspección del trabajo, ¿no? Personas naturales o jurídicas, acá quiero puntualizar, si bien recuerdan, la resolución ministerial 448 mencionaba que el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo aplica solo para personas jurídicas, ¿no? Entonces, para las personas naturales no resulta exigible este plan ni su registro, pero no significa que no exime la implementación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, por esta pandemia, la SUNAFIL está priorizando la fiscalización respecto al cumplimiento y a la verificación del cumplimiento de estos lineamientos, ¿no? Respecto a la vigilancia y prevención y control de COVID, pero también puede hacer inspecciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en forma general, ¿no? De repente una orden de inspección para una persona natural para fiscalizar el tema de cumplimiento, por ejemplo, de equipos de protección personal o capacitación, ¿no? En la materia de formación e información, o de repente en el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Entonces, hay muchas materias que se utiliza para realizar las actuaciones inspectivas, ¿no? Un montón de materias. Entonces, por eso nos dice que el ámbito de actuación, personas naturales o jurídicas. También públicas o privadas, empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado,
y siempre que estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Decreto legislativo 728. La inspección del trabajo no es competente, esto sí, claro, por favor, no es competente para inspeccionar el cumplimiento de derechos y obligaciones del régimen laboral del sector público, ¿no? A través de contratos administrativos de servicio CAS, ¿no? 276 también, y bueno, ese es el régimen laboral del sector público, ¿no? Y excepto de obreros municipales. ¿Por qué excepto de obreros municipales? Por ejemplo, las municipalidades, los obreros municipales, y ojo también, también hay un reglamento de seguridad y salud del trabajo para obreros municipales del Perú, del 2017, no recuerdo el número ahora, pero también existe ya. Entonces, estos obreros municipales, por ley de municipalidades, ¿no? Tienen que estar dentro del régimen de la actividad privada. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Muchos de estos obreros municipales, que son pues, los trabajadores de construcción civil, los de residuos sólidos, que son los que están en el matadero, los que hacen limpieza de jardines, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos trabajadores? Muchas veces están como CAS y en peores veces como locación de servicios, ¿no? La cual no corresponde. Entonces, la inspección de trabajo, SUNAFIL, puede intervenir en estos tipos de trabajadores, ¿no? Uno, para probar primero la relación laboral, ¿no? Las condiciones y elementos del contrato de trabajo, ¿no? Subordinación, remuneración y prestación de servicios. Una vez determinada la relación laboral, se va a exigir que la municipalidad, en este caso puntual, en este ejemplo, pues lo incorpore en la planilla con este régimen, ¿no? El régimen de la actividad privada y que se reconozca todos los beneficios pues, de este régimen, ¿no? Desde su fecha de ingreso, hasta donde se ha podido probar, ¿no? Hasta donde se ha podido probar en la inspección. Y en tema de seguridad y salud en el trabajo, pues tiene que estar enmarcado según el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para obreros municipales, ¿no? Que también hay muchas cosas que se relaciona, pero puntualiza el tema, por ejemplo, de los equipos de protección personal. Es interesante. Voy a hacer otra exposición respecto a eso. Tiene 3 niveles, ¿no? Desde inspector auxiliar, pasando por el inspector del trabajo y finalmente supervisor de inspectores, ¿no? Esto también enmarcado en la carrera del inspector, ¿no? Entonces, este cuerpo inspectivo son autoridades públicas, sus actos merecen fe, son seleccionados por concurso público y cuentan con autonomía técnica y funcional, ¿no? Entonces, siempre cuando tengan la visita de un grupo de inspectores, pues la mayoría son inspectores auxiliares, ¿no? Porque también para poder ascender hay que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es, pues, primero el tiempo de servicios, ¿no? Y después pasar todo el concurso de ascenso, ¿no? De promoción interna. En la Intendencia Regional de San Martín tenemos solo un inspector de trabajo, no tenemos supervisor de inspectores y el resto somos inspectores auxiliares. Entonces, ¿cómo es el procedimiento inspectivo, ¿no? Acá en este flujograma podemos ver que inicia con una denuncia o solicitud, ¿no? Entonces, recibida la denuncia, ya sea por el Ministerio de Trabajo o la SUNAFIL, se genera la orden de inspección. En esta orden de inspección se asignan los inspectores, ¿no? De acuerdo a la complejidad, el tamaño de la empresa, de acuerdo a las materias, de acuerdo a las especialidades del inspector, pues se va a asignar en esa orden, ¿no? Entonces, una vez recibida la orden de inspección por el inspector, tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para iniciar las actuaciones inspectivas. Las actuaciones inspectivas son 4, bueno, acá falta actualizar, ¿no? Nos dice visita, comparecencia, comprobación de datos y requerimiento de información, que es estos 3 están desde el 2006, ¿no? Que salió la ley de inspección de trabajo, la 28806, y su reglamento, la Decreto Supremo 019, ¿no? Guión 2006, TR. En el 2018, claro, 2018, se incorpora esta actuación inspectiva de requerimiento de información, ¿no? Y más ahora con la casilla electrónica, el sistema inspectivo pues está evolucionando, ¿no? Y también tanto esto va a facilitar a los inspectores como a los administrados
para el cumplimiento, pues, de todas estas disposiciones legales, ¿no? Entonces va a facilitar que el requerimiento se haga, pues, por un correo electrónico o a través de la casilla electrónica. El empleador va a poder responder los requerimientos por la misma vía pues, como se está haciendo ahora, ¿no? Ahora se está aplicando mucho el requerimiento de información ya que se prioriza el trabajo remoto, ¿no? Entonces, estas 4 actuaciones inspectivas, una vez iniciadas, se hace el conteo, ¿no? De los 30 días. En seguridad y salud en el trabajo son máximo 30 días hábiles para las actuaciones inspectivas de investigación. Ahora, ¿qué pasa si durante esos 30 días hábiles se detecta incumplimientos, ¿no? Cuando se detecta incumplimientos, el inspector emite una medida inspectiva de requerimiento, en la cual detalla cuáles son esos incumplimientos, cuál es la norma vulnerada, quiénes son los trabajadores afectados y la tipificación de esa infracción, ¿no? Pues si es leve, si es grave, muy grave, ¿no? Entonces le da un plazo mínimo de 3 días, esto también ya es criterio del inspector, le va a dar un plazo, pero es mínimo 3 días hábiles para que subsane. Si el administrado o el sujeto inspeccionado, es el término, subsana o no se ha detectado incumplimientos, los inspectores emiten un informe de inspección. Pero si a pesar de hacer una medida inspectiva de requerimiento y no ha sido subsanado, pues emitirá un acta de infracción y con esto se da inicio al procedimiento sancionador. ¿Ya? Ahí también tiene sus propios plazos y etapas, ¿no? Pero todo esto es el procedimiento inspectivo. Ahora vamos a ver a detalle qué es una visita, qué es una comparecencia. Les mencionaba que el origen de las órdenes de inspección pueden ser por orden de las autoridades competentes, puede ser también a solicitud fundamentada de otro órgano del sector público que nos dice, no, a ver, Sunafin, quiero que haga una inspección en tal lugar, por ejemplo, ¿no? Puede ser por denuncia, que es la mayoría de veces, casi el 70, 80, 90, o hasta 90% diría, que es por denuncia de los trabajadores. También el origen se puede dar por decisión interna del sistema de inspección del trabajo, ¿no? Entonces, en los operativos, por ejemplo, ¿no? La subintendencia de actuación inspectiva, pues ve a qué empresa se va a fiscalizar, se va a inspeccionar, ¿no? Puede ser también a petición de los empleadores y los trabajadores u organismos sindicales. Esto se ve mucho aquí en San Martín respecto al tema de construcción civil, ¿no? El sindicato denuncia muchas veces para hacer inspecciones a las obras de construcción. Y también por iniciativa de los inspectores. Muchas veces el inspector se va, ¿no? por materias de seguridad y salud en el trabajo a una empresa, por ejemplo, a un restaurante, ¿no? Para ver si están las condiciones de seguridad en un restaurante. Pero se da cuenta o determina que los trabajadores no están en la planilla, ¿no? Entonces, lo que hace el inspector es solicitar una nueva orden de inspección para formalización laboral. Entonces se ha ido por seguridad, pero también ahora va a haber el tema de formalización laboral, ¿no? O al revés también puede ser, ¿no? Se está yendo por formalización laboral y detecta incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo y se genera una orden en seguridad. Puede solicitarlo el mismo inspector o en algunos casos, por ejemplo, trabajo infantil o trabajo forzoso, ¿no? Entonces, o simplemente está por la calle andando y ve que están construyendo un edificio y el andamio está totalmente incorrectamente armado, por ejemplo, ¿no? Y puede solicitar, incluso puede actuar en ese mismo momento. Ya vamos a ver las facultades de los inspectores que pueden ingresar, por ejemplo, a un centro de trabajo sin permiso, sin nada, entran y ya, y después se genera la orden, ¿no? O automáticamente puede hacer una llamada ahí al jefe, al subintendente de actuaciones inspectivas y se genera la orden, pues, en ese mismo momento y está. No hay problema. Entonces, por iniciativa de los inspectores también se originan las órdenes, ¿no? Acá en este ejemplo, quiero asegurarme que no estén los nombres. Esta es una orden de inspección, ¿no? Esta es la figura que tiene, ¿no? Se genera a través de un sistema informático, ¿no? Acá en la orden de inspección, pues están los datos, el plazo, por ejemplo, acá podemos, no sé si se ve, 30 días, ¿no?
El plazo, bueno, acá va en los datos del empleador, nombre, razón social, el nombre comercial, el domicilio fiscal, ¿no? El RUC, su ubicación, ¿no? Departamento, provincia, distrito, y el centro de trabajo, ¿no? Donde se va a hacer la inspección, se detalla. Y también tenemos las materias que se va a inspeccionar. Esta es una orden en seguridad y salud en el trabajo. A ver, ¿qué materias tenemos? Por ejemplo, tenemos identificación de peligros y evaluación de riesgos. Acá sería pues, y medidas de control, ¿no? ¿Qué es el hiper C? Bueno, esta es una materia. Equipos de protección personal es otra materia, ¿no? Acá hay que ver la dotación, hay que ver también si el registro está, si está completamente llenado, no correctamente. Miren esta materia que es interesante. Coordinación sobre seguridad y salud en el trabajo entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo, ¿no? Les mencionaba la responsabilidad solidaria. Por ejemplo, acá un ejemplo de esta coordinación se puede verificar, eh, por ejemplo, en construcción civil, ¿no? En las actas de coordinación, en el comité técnico de coordinación, porque hay varios empleadores en un centro de trabajo. ¿Qué más? Condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinarias, ¿no? Submateria, avisos y señales de seguridad. Los avisos y señales. También tenemos el seguro complementario de trabajo de riesgo en ambas submaterias, ¿no? Tanto en la cobertura en salud y la cobertura en invalidez sepelio, ¿no? Esto es para actividades de alto riesgo, ¿no? Según el anexo 5. Estándares de seguridad. Protecciones colectivas. Acá hay un sinnúmero de ejemplos, ¿no? Esto se ve bastante en construcción civil. También están condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria, submateria condiciones de seguridad. Esta materia es importante, no lo voy a detallar en otra exposición. Eh, Cuando se detecta riesgo grave e inminente que puede, eh, lo que puede afectar la salud e integridad física de los trabajadores, se emiten medidas de paralización y prohibición de tareas, ¿no? Entonces el inspector tiene esa facultad para paralizar la obra, ¿no? Parcial o total. En realidad se paralizan las actividades de ese trabajador afectado, ¿no? Si subsana en un plazo razonable, ya pues se levanta esa paralización y pueden continuar. Si no, se emite el acta de infracción, se comunica también al Ministerio Público y pues ahí queda con su multa la empresa, ¿no? Como nos da la submateria condiciones de seguridad, acá nos generaliza esto. En la materia condiciones de seguridad nos podemos ir eh, por orden y limpieza, por accesos, por ejemplo, ¿no? Si hay rampas, escaleras, un montón. Ya en otra exposición les voy a detallar esto. Tenemos un grupo, una materia también que comprende varias submaterias. La materia se llama Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En submaterias podemos tener el comité, materia como comité, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, mira, registros de accidentes, de trabajo incidentes, registros de exámenes médicos ocupacionales, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómicos. Y por último, el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, ¿no? No olvidemos, si hay incumplimiento, por cada materia se infracciona, por cada materia, no es en global. Ya vamos a ver cómo se calcula la multa en este caso, ¿no? La propuesta de multa, ¿no? Por cada incumplimiento según la materia que está en la orden. Ahora, acá, bueno, no se ve mucho este tipo de órdenes. Esta es una obra de construcción, de hecho que es una obra de construcción. Generalmente las materias son pocas, son 3 a 4 materias, ¿no? Acá tenemos un montón de materias y también me imagino que serán muchos inspectores acá para que se puedan apoyar entre ellos, ¿no? Clases de actuaciones inspectivas, ¿no? Tenemos dos tipos, las actuaciones de investigación o comprobatorias y las actuaciones de consulta o asesoramiento técnico, ¿no? Nosotros estamos viendo el tema de
el procedimiento inspectivo, pero en actuaciones de investigación o comprobatorios. Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medios de sistemas de comunicación electrónica, ¿no? Es una actuación. La segunda, visita de inspección en los centros y lugares de trabajo. El tercero, que inicia con un requerimiento de comparecencia. En realidad, la comparecencia es la actuación inspectiva, ¿no? Y efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante la comprobación de datos, ¿no? Comprobación de datos o antecedentes. Entonces, acá tenemos las 4 modalidades de actuaciones inspectivas, ¿no? Requerimiento de información, visita inspectiva, comparecencia y comprobación de datos. Actuaciones inspectivas de investigación. La visita inspectiva, ¿no? El inspector comisionado recorrerá las instalaciones o áreas del centro laboral o lugar de trabajo objeto de inspección según la materia, ¿no? Según la materia, verificar que esté en la orden, obviamente, ¿no? Y debe tener en cuenta lo siguiente, dice, usar los equipos de protección personal a fin de protegerse de los riesgos existentes en el lugar de trabajo. Obviamente, ¿no? Si voy a ir, el inspector ya, por eso, recuerden que les decía, una vez recibida la orden de inspección, el inspector tiene 10 días para iniciar. En esos 10 días se hacen acciones preliminares, ¿no? Se investiga a qué empresa voy a ir, se hacen las gestiones también si tengo que viajar a otra ciudad, a otro distrito, a otra provincia. Y básicamente, como es un procedimiento administrativo, por ejemplo, pedir la camioneta, los viáticos, etcétera, ahí se evalúa también a qué empresa pues se va a fiscalizar, ¿no? En qué sector se encuentra, y de acuerdo a ello tomar todas las medidas de prevención, ¿no? En este caso, pues, los equipos de protección personal, importantes para el inspector, ¿no? ¿Qué más? Inspeccionar las instalaciones y los puestos de trabajo durante el normal funcionamiento de la empresa. Preferentemente efectuar el recorrido por las instalaciones del lugar de trabajo siguiendo el proceso productivo desde el inicio hasta el final, incluidas las actividades conexas, poniendo en mayor atención en aquellos puestos o áreas de trabajo con mayores niveles de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual debe tener en cuenta los avisos y señales de seguridad, mapas de riesgo, hiper, entre otros documentos, ¿no? Entonces, en la visita inspectiva, si es una empresa en la cual una empresa industrial, por ejemplo, no se va a hacer el recorrido por todo el centro de trabajo, ¿no? Considerando el proceso productivo desde el inicio hasta el final, ¿no? Pero se va a tomar mucho interés, en la inspección se toma mucho interés en las áreas más críticas, ¿no? Porque también la visita pues va a depender mucho de cuántos inspectores estén en ese centro de trabajo haciendo la visita, va a depender también mucho del tamaño de la empresa, si es un operativo, si es una denuncia, ¿no? Entonces hay que considerar muchas cosas. Pero en sí, en la visita inspectiva, siempre se solicita el mapa de riesgos, ¿no? Al empleador y, bueno, el IPER-C, ¿no? El IPER, para ver cuáles son las actividades, hacer un análisis rápido ahí y, pues, iniciar la visita, ¿no? Siempre acompañados del empleador, obviamente, ¿no? A través de su servicio de seguridad y salud en el trabajo, que podría ser, pues, el ingeniero de seguridad o el profesional de salud, ¿no? Y también por representantes de los trabajadores del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en todo caso el supervisor de seguridad. Entonces ellos nos acompañan durante la visita, y si hay sindicato, también pues representantes de los sindicatos, pues, ¿no? Importante su participación también en las actuaciones inspectivas, y más aún cuando hay un accidente mortal. Entonces, en la visita inspectiva, el inspector puede practicar cualquier diligencia de investigación, puede hacer examen o prueba que consiste necesario para comprobar que las disposiciones legales sobre seguridad y salud en el trabajo se observan correctamente, ¿no? Entre otros, puede entrevistar a los trabajadores, al empleador, testigos, etc. De considerar lo necesario, tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, elaborar croquis, obtener fotografías, bueno, un sinnúmero de cosas, pero lo que en la práctica, lo que más se aplica son estas entrevistas, ¿no? A los trabajadores, y también se puede obtener fotografías y videos, ¿no? Siempre que se notifique al sujeto inspeccionado o a su representante. Notifique, no pedir permiso, ¿no?
Se notifica, ¿no? Consignando su obtención en la respectiva constancia de actuación inspectiva. Cada actuación inspectiva que se realiza se debe dejar constancia en este documento que se llama pues constancia de actuaciones inspectivas, ¿no? Es el medio probatorio de nuestras actuaciones. La visita inspectiva, en la medida posible, será exhaustiva, no desechando lugares recónditos o de difícil acceso, a efectos de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vinculadas en la materia de seguridad y salud en el trabajo consignadas en la orden de inspección, o las que el inspector comisionado necesite ampliar en cumplimiento de sus funciones. Bueno, lo que nos quiere decir esto es que prácticamente, si en la orden de inspección dice materias, ¿no? Recuerden que habíamos visto las materias anteriormente. Se está yendo por equipos de protección personal. La materia dice equipo de protección personal y registro de inducción, capacitación. Pero si el inspector detecta, una vez haciendo la visita de inspección, otros incumplimientos de otras materias, el inspector puede solicitar la ampliación de las materias en la orden. Entonces ya no tendrían 2 materias nada más, ¿no? Tendrían ya más materias, ¿no? Entonces tendrían que cumplir. Tiene que cumplir todo. Si no cumplen, ya saben, acta de infracción. En aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad, la documentación que se requiera al sujeto inspeccionado se encontrará estrictamente vinculada con la verificación de las materias de seguridad, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, si mi materia es registros de equipos de protección personal, ¿qué le voy a pedir? ¿Con qué me va a aprobar? ¿No? En este caso sería con el registro de equipos de seguridad o emergencia, ¿no? Entonces tiene que estar, obviamente, los documentos que se va a requerir tienen que estar relacionados a la materia, obviamente. De considerar lo necesario, el inspector actuante requerirá dicha información en formato digital, ¿no? Previa verificación de sus originales, siendo el soporte informático, sea un CD USB, anexado al expediente. Por ejemplo, ahora, en este contexto, toda la información es digital, ¿no? No podemos ver los originales, porque los originales están en físico, obviamente. Entonces, cuando hacemos el requerimiento de información, pues nos presentan todo escaneado, ¿no? Todo en formato PDF o en texto, ¿no? En Excel. Entonces, sí, también se considera esta información. Además, no olvidemos que también hay principios en la inspección del trabajo, ¿no? Entonces, todo lo que presente el empleador se presume cierto, ¿no? Se presume cierto, ¿verdad? Material. Entonces, esto es la visita inspectiva. La otra modalidad de actuación inspectiva es la comparecencia, ¿no? Que se hace un requerimiento de comparecencia, que es, en palabras más simples, es una citación que se hace al sujeto inspeccionado, a las oficinas de la Intendencia Regional de la zona FIL, o en todo caso la Dirección Regional de Trabajo. Se cita al representante, ¿no? De la empresa. Si no puede el representante, pues puede ir un apoderado, ¿no? Y llevando la documentación, obviamente, que ha sido requerida por el inspector, ¿no? A una fecha y a una hora determinada. Acá es importante que les mencione que 10 minutos, si se pasan de 10 minutos de la cita, se va a configurar una infracción a la labor inspectiva, que es una multa también, ¿no? Lo mismo pasa en las visitas de inspección. Si el inspector está en la puerta de tu empresa, no les va a decir, ¿no? A ver, señor, necesito un representante de la empresa, y si está el gerente general, bacán. Si está el de recursos humanos, mejor también, ¿no? Para que me atienda. Le voy a dar un plazo de 10 minutos. Entonces, el inspector contabiliza los 10 minutos, no hay respuesta, no hay nada. De frente, infracción a la labor inspectiva. Así está en nuestro protocolo. En otra exposición les voy a detallar cómo es el protocolo de las acciones inspectivas, ¿no? Ahí nos dicen estas pautas, estas directrices. Entonces, en la comparecencia, en esta citación, también, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? 10 minutos. Entonces, nosotros tenemos un registro de comparecencias, ¿no? Tenemos la cámara de vigilancia de la oficina y tenemos al encargado, pues, de anotar si llega a la hora que nosotros, pues, publicamos siempre que vamos a tener una comparecencia, ¿no? En tal hora, con tal empresa, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado ahí para evitar una multa innecesaria, ¿no? Y
La otra actuación inspectiva, que es la comprobación de datos o antecedentes, ¿no? Simplemente es una verificación que hace el inspector si hay información disponible, ¿no? Como antecedentes, de repente ya esa empresa ha tenido inspecciones anteriormente y el inspector, si necesita información, pues va a hacer esa comprobación de datos, ¿no? Va a solicitar el expediente de tal año, tal fecha, y la información que requiere, pues sacará una copia y lo pondrá en el expediente, ¿no? Va a depender mucho, pues, de las materias y lo que esté investigando el inspector. Y también puede hacer consultas también en la SUNAT, ¿no? En la para ver la ficha RUC. También puede hacer consulta en la REMIPE, ¿no? En el REMIPE para ver si es una microempresa, si es una pequeña empresa. Y también pueden usar los inspectores un aplicativo planillas que se denomina, ¿no? Nosotros podemos ingresar a las planillas también para ver cierta información de los trabajadores, ¿no? Y ahora ya van visita, comparecencia, comprobación de datos y la última sería el requerimiento de información, ¿no? El requerimiento de información simplemente es una modalidad de actuación inspectiva en la cual el inspector, a través de la casilla electrónica por correo electrónico, pues hace un requerimiento de los documentos según las materias, ¿no? Ahí también le da un plazo, no es una citación como tal, sino la respuesta también de la empresa va a ser mediante esa misma vía, ¿no? Por correo electrónico o por la casilla, ¿no? Entonces, esas son las 4 actuaciones inspectivas, ¿no? Ahora, las facultades o atribuciones que tienen los inspectores. Ingresar libremente y sin previo aviso en todo lugar sujeto a inspección, ¿no? Es una facultad. Incluir en las visitas de inspección a los trabajadores, sus representantes, los peritos y técnicos y los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o aquellos designados oficialmente que estimen necesario para el mejor desarrollo de su función, ¿no? Eso va a depender del inspector, ¿no? Entonces puede incluir a estas personas, ¿no? A los trabajadores, sus representantes, el comité, ¿no? ¿Qué más? Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba, bueno, esto ya lo había mencionado, ¿no? Que considere necesario, ¿no? Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabaciones de imágenes, levantar croquis y planos. Acá es importante mencionar el principio de primacía de la realidad, ¿no? Que básicamente es esto. Si el inspector, la empresa presenta o acredita el cumplimiento de capacitación al trabajador, ¿no? Presentando su registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, y pone ahí, ¿no? Que los trabajadores han recibido inducción al ingreso de la relación laboral, ¿no? Al ingreso. Han recibido la inducción pertinente en estos temas, aquí está el registro, después han tenido estas 2 capacitaciones, puede ser bueno, temas de acuerdo al puesto de trabajo, obviamente. Y el inspector revisa, está bien, todo chévere, pero cuando hace la visita inspectiva, pregunta al trabajador sobre cierto tema específico y no sabe, ¿no? No sabe. O también no puede saber el mismo jefe de seguridad o el mismo trabajador o los servicios de seguridad y salud en el trabajo también, que no conocen el tema, ¿no? Entonces, ¿cuál va a primar? Lo que el inspector está, ojo, lo que diga el inspector merece fe, ¿no? Entonces, ¿cuál va a primar? ¿Se va a considerar entonces como cumplido la materia de capacitación con esos registros? No, ¿sí o no? Porque ante la realidad el inspector va a constatar, va a dejar constancia va a dejar constancia en, en su constancia de actuación inspectiva, va la redundancia, ¿no? De este hecho, ¿no? Que se ha hecho una entrevista, se ha preguntado a los trabajadores, pues, y se ha verificado, se ha constatado que no conocen, que no saben del tema, ¿no? Entonces va a hacer un requerimiento de que subsane eso, ¿no? Que los vuelva a capacitar y ya está. Ahí en la ley de seguridad se puntualiza más este tema, ¿ya? Sobre las capacitaciones, ¿no? Que tienen que ser efectivas. Pero bueno, les hacía un ejemplo simple.
¿Qué más? Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función inspectiva en seguridad, ¿no? Aconsejar y recomendar la adopción de las medidas para promover el mejor y más adecuado cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Requerir al sujeto inspeccionado que en un plazo determinado lleve a efecto las modificaciones que sean precisas en las instalaciones, en los equipos de trabajo o en el método de trabajo que garanticen el cumplimiento. Por ejemplo, acá un ejemplo simple, si el inspector detecta, por ejemplo, un andamio que no está bien armado, ¿no? Entonces va a tener que hacer una modificación en esa instalación para poder subsanar. Obviamente va a paralizar las actividades de esos trabajadores que están ahí, ¿no? Haciendo trabajos en altura. Entonces, subsanado ello, ya podrán reanudar sus actividades, ¿no? Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actos de infracción por incumplimientos de las normas. Entrevistar a los miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y representantes de organizaciones sindicales, ¿no? Con independencia de la actuación inspectora. Eso también se hace mucho, las entrevistas, ¿no? A los miembros del comité. Generalmente cuando se está haciendo una investigación de accidente, ¿no? Accidente mortal o no mortal, ¿no? Colaboración con los inspectores de trabajo. Deberán atenderlos debidamente, prestándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor, acreditar su identidad y de las personas que se encuentren en los centros de trabajo. No, esto también es importante porque si no cumplen con esto, pues se determina una falta de colaboración con los inspectores y eso también que es multa, ¿no? Es una infracción. Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas, declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas y facilitar la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. ¿Qué pasa si en el requerimiento no presentan? El inspector hace un requerimiento de información de ciertos documentos de gestión y pues la empresa no presenta nada. ¿Es una infracción? Sí, es una infracción también. ¿Ya? Al término de las actuaciones inspectivas de investigación, ¿no? Se puede emitir la advertencia o requerimiento. Dice, cuando se compruebe la existencia de una infracción o de varias infracciones a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, debe efectuar un requerimiento para que en un plazo se proceda a la subsanación de las deficiencias observadas, ¿no? Modificaciones necesarias en las instalaciones o en el montaje en los métodos de trabajo, siempre que el referido incumplimiento pueda ser objeto de subsanación. ¿Qué quiere decir esto? Si durante las actuaciones inspectivas se detectan incumplimientos, ¿no? Para la cual el empleador tiene que adoptar ciertas medidas, ¿no? Si es un incumplimiento subsanable, pues el inspector emitirá una medida de advertencia o requerimiento, ¿no? Estos también son medidas inspectivas, ¿no? Entonces, hay incumplimientos que son insubsanables. Un ejemplo simple. Los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Para actividades de alto riesgo, ¿qué nos dice la norma? Antes de la relación laboral, ¿no? El preocupacional. Entonces, ¿qué pasa si no se hizo? Ya están 5 meses trabajando y no se hizo. Es una infracción insubsanable. ¿Por qué? Porque no va a poder retroceder el tiempo para poder subsanarlo, ¿no? O en el caso de los accidentes de trabajo, si la causa ha sido que no se, del accidente de trabajo, ha sido, una de las causas fue que no se ha dotado pues los equipos de protección personal, ¿no? No tenía los guantes o no tenía el casco y por eso se accidentó, ¿no? Una de las causas. Entonces, ese incumplimiento no va a ser subsanable, pues, porque ya se ha materializado el accidente, ¿no? El sistema, todo el sistema de gestión se viene abajo porque no ha implementado correctamente. Entonces, ¿cómo va a subsanar la entrega de EPPs y así evitar el accidente? Imposible. No se puede. Entonces, básicamente en esos casos se dan las infracciones o los incumplimientos que no son subsanables, ¿no? El resto sí son subsanables. Por ejemplo, me voy a la empresa y no tiene comité subsanable, sí. El inspector te da un plazo y tienes que, pues, conformar tu comité o tu supervisor, ¿no? No es capacitado, siempre que no haya, recuerden que la norma dice 4 capacitaciones mínimo al año, ¿no?
¿Qué tal si el inspector pide, a ver, acredítame las capacitaciones del 2019? ¿Qué pasa si no se ha capacitado? ¿Es subsanable? Sí, siempre y cuando no haya un perjuicio, ¿no?, al trabajador. En este caso, en este ejemplo puntual, pues no, ¿no? Entonces es subsanable. Y el inspector da un plazo razonable y lo subsana. Algunos aspectos a inspeccionar en industria. Bueno, como les decía, esto está relacionado a las materias que están en la orden, ¿no? Las condiciones de seguridad, habíamos visto también, las medidas de prevención y protección contra incendios, también que es una materia bastante común, equipos de protección personal, está la señalización, avisos y señales, medidas básicas de higiene industrial, también está ergonomía, ¿no? Es un montón de materias. Y el resto de los documentos del sistema de gestión, ¿no?, que está dentro de la gran materia que se llama gestión interna de seguridad y salud en el trabajo. Ahí están también los registros, los 8 registros obligatorios también. Adopción de medidas inspectivas en seguridad y salud en el trabajo, paralización de trabajos, tareas y cierre temporal, ¿no?, lo que les mencionaba. Ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. La empresa pondrá la medida en conocimiento de los trabajadores afectados, sindicato y comité. Debería adoptar las medidas para hacer la efectiva la paralización. Entonces, a través de esta resolución ministerial 034-2020-TR, ¿no?, del 14 de febrero del 2020, este año, pues se han determinado los criterios para determinar el nivel de riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo y la graduación de la sanción temporal, ¿no? Esto es importante porque nos da las pautas para el inspector pueda determinar el riesgo grave inminente, ¿no?, para poder hacer la paralización. Acá hay una tablita importante, es como hacer la matriz CIPER, ¿no? Entonces, de acuerdo al riesgo, si sale importante o intolerable, entonces se adopta la medida de paralización, ¿no?, que puede ser parcial o total. Y cuando hay accidente de trabajo, ¿no?, cierre temporal, ¿no? Eso está. Si desean, les puedo hacer otro, los puedo detallar en otra ponencia esto, ¿no?, esta resolución, que es interesante. Como les mencionaba, infracciones a las normas de seguridad están en dos grupos grandes: las subsanables y las insubsanables. Las que son subsanables, pues se emite una medida inspectiva de advertencia o de requerimiento, ¿no? Pero si es insubsanable, se emite inmediatamente el acta de paralización o el acta de infracción, ¿no? Entonces, insubsanable, de frente el acta. Ya no te doy un plazo razonable para que subsanes, ¿no? En cambio, en las infracciones subsanables, sí. Si todavía hay una medida última, que es la medida inspectiva de requerimiento de advertencia, ¿no? Ahora, las tipificaciones de las infracciones, estos incumplimientos de las disposiciones legales en carácter general aplicables a todos los centros de trabajo, así como los aplicables al sector industria, construcción, energía y minas, ¿no?, etcétera, y mediante acción u omisión de los distintos sujetos responsables, son infracciones administrativas. Todas estas son infracciones administrativas, ¿no? Están las infracciones leves, graves y muy graves. En infracciones leves de seguridad y salud en el trabajo, ustedes dirán, ¿dónde puedo conseguir esto? Bueno, esto está dentro del Decreto Supremo 019-2006-TR, ya que se reglamenta la Ley de Inspección del Trabajo. Ahí están las infracciones en relaciones laborales, están las infracciones en seguridad y salud en el trabajo, infracciones a labor inspectiva, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos en infracciones leves de seguridad y salud en el trabajo? La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implica riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores, ¿no? Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores. Eso también. Incumplimiento que afecta a obligaciones de carácter formal o documental, ¿no? La primera y la tercera son muy comunes, ¿no? Ya se ha hecho actos de infracción con estos incumplimientos. Para citar un ejemplo,
En esto, en los incumplimientos que afectan a obligaciones de carácter formal o documental, por ejemplo, si tenemos un registro, uno de los registros obligatorios que no está completamente llenado, ¿no? Según la resolución ministerial 050-2013-TR, por ejemplo, no tiene contenido mínimo, es una infracción leve, ¿no? ¿Por qué? Porque no está, porque es una infracción de carácter formal, ¿no? Otro ejemplo, a ver, el plan de seguridad y salud en el trabajo no tiene el contenido mínimo, le falta algunos ítems, le faltan, ¿no? Entonces, eso también vendría a ser una infracción leve. Es difícil encontrar infracciones leves, ¿por qué? Porque como son subsanables, ¿no? Y son fáciles de subsanar, eh, pues se puede dar cumplimiento a ello, ¿no? Pero sin embargo, hay casos de infracciones leves. En infracciones graves de seguridad, ojos, hay más, sino que he puesto los más puntuales, ¿no? Infracciones graves de seguridad y salud en el trabajo. Acá tenemos la falta de orden y limpieza también, así como la leve, pero que implique riesgos para la integridad física y la salud de los trabajadores. Entonces va a tener que determinar el inspector. Entonces el inspector se puede basar en esta resolución que les mencionaba para determinar el riesgo grave e inminente, ¿no? Y decir, pues no, esto sí es una falta de orden y limpieza, pero es grave, no es leve. Otro, no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y las actividades de los trabajadores. La falta de actividades de prevención según el resultado de la evaluación. ¿A qué materia creen que corresponde esto? No llevar a cabo las evaluaciones de riesgo y los controles periódicos. ¿Mm? Al hiper, ¿no? Si la materia es hiper y no cumpliste con el hiper, no está bien hecho, no está fechado, no está exhibido, no han participado los trabajadores y sus representantes en su elaboración, etcétera, etcétera, entonces se va a tipificar con esto. Infracción grave. ¿Qué más tenemos? No comunicar los resultados de los exámenes médicos y o las pruebas de la vigilancia de la salud de cada trabajador también es una infracción grave, aunque esto creo se ha modificado, ¿no? Infracciones graves. Acá también tenemos algunos ejemplos. A ver, uno de los más que se utiliza, según la experiencia en las inspecciones en seguridad, esto, el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, acá las obligaciones, si las materias están, si tengo 3 materias, ¿no? Registro de auditoría, registro de inspección interna y registro de inducción. Son 3. Por cada una se va a tipificar con esta infracción grave, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros, ¿no? Estarían en esta tipificación. Por ejemplo, ¿qué pasa si la materia es plan y programas de seguridad y salud en el trabajo? El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de CCT, ¿no? Si hay un incumplimiento, se va a tipificar con esto. Esto respecto a la materia de planes y programas de seguridad y salud en el trabajo. No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables, ¿no? Básicamente esto va en inducciones y capacitaciones, ¿no? Si no cumples con esta materia, se va a tipificar con esto. Y una de las más importantes también y las más comunes es esto, no cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. Y vamos a ver esta frasecita, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. ¿Cómo es que este incumplimiento es de las más altas, a pesar de ser una infracción grave y no muy grave? En el cálculo de la multa, yo lo voy a ejemplificar cuando lleguemos a ello, ¿no? Y esto es por ambos, tanto en la cobertura de salud y la cobertura de pensiones, o sea, diferentes. Acá también entra un término del concurso de infracciones que lo ven ahí en el procedimiento sancionador, ¿no?
Bueno, no voy a entrar a detalles a eso. ¿Qué más tenemos? No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. ¿No? Entonces así tenemos estos son infracciones graves. Ahora, en infracciones muy graves tenemos no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad, ¿no? Esto también es una infracción muy grave. Acá estos trabajadores tienen su propia normativa en SST también, ¿no? No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad de los menores trabajadores, ¿no? También, infracción muy grave. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, muy grave también, ¿no? ¿Qué más? Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes para la seguridad y salud de los trabajadores. No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un reglamento interno, un RIS, muy grave también, ¿no? Así pueden repasar esto. Como les menciono, como les repito, eso está en el Decreto Supremo 019-2006-TR. Infracciones muy graves. Seguimos con las muy graves, ¿no? El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador que requiera asistencia o descanso médico. Accidentes de trabajo. El incumplimiento de la normativa sobre la seguridad y salud en el trabajo que ocasione al trabajador una enfermedad ocupacional, ¿no? Debidamente diagnosticada y acreditada por él o los médicos especialistas según las competencias, según sus competencias. También es una infracción muy grave. Y también tenemos infracciones a la labor inspectiva, como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, acá la negativa injustificada o el impedimento de entrada o permanencia en un centro de trabajo o determinadas áreas del mismo. La negativa del sujeto inspeccionado o su representante de acreditar su identidad o de las personas que se encuentran en el centro o lugar de trabajo también, ¿no? Infracción muy grave a la labor inspectiva. Obstaculizar la participación del trabajador o sus representantes o de los trabajadores o de la organización sindical. Esto también se ha visto mucho en las actuaciones inspectivas. No cumplir inmediatamente con la orden de paralización o prohibición de trabajos o tareas. Coacción o amenaza, violencia ejercida sobre los inspectores también, ¿ves? ¿No? Obstaculizar por acción u omisión la investigación de un accidente de trabajo mortal a cargo del inspector del trabajo. Ah, interesante, eso tiene que conocer también los empleadores, ¿sí? Criterios para la imposición de sanciones e infracciones, ¿no? En SST. Uno es la peligrosidad de las actividades y el carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a las mismas. También la gravedad de los daños producidos en los casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas exigibles. La conducta seguida por el sujeto responsable en orden al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, les voy a hacer un ejemplo simple. Esto es para el cálculo del monto de las sanciones. Se tiene que considerar tres cosas, ¿no? Primero, tipo de empresa. Si es una microempresa, está acá, pequeña empresa, no sé si pueden ver el cursor del mouse, y la no MIPE, ¿no? Y eso es uno. Lo otro es la gravedad de la infracción. Recuerdan que habíamos visto leve, grave, muy grave, ¿no? Y por último, los números de trabajadores afectados, ¿no? Por ejemplo, si es una microempresa, ¿ya? Y hay 4 trabajadores y la materia es equipo de protección personal. No se ha dotado de los equipos de protección personal a estos 4 trabajadores. Entonces me ubico acá en la columna 4. Esta está tipificado como grave y sería 0.18. 0.18 por 4.300 vendría a ser la
multa, ¿no? El valor de esa multa. O propuesta, en este caso es una propuesta de multa. Ya cuando sale la resolución de primera instancia se convierte oficialmente en una multa. Otro ejemplo, el comité, por ejemplo, es grave también, ¿no? El comité, vamos a hacer un ejemplo, en una pequeña empresa. Una empresa que tiene obviamente más de 20 trabajadores, que tenga entre 31 y 40 trabajadores, ¿ya? En esta columna se va a ubicar el no contar o no conformar el comité es grave, ¿no? Según lo que hemos visto en el Decreto Supremo 019-2006-TR, y 1.26 sería el número que se va a multiplicar por el valor de la UIT, que sería por 4.300, y ese valor sería la multa, la propuesta de multa para ese incumplimiento. Entonces, así es la forma como se calcula el monto de las sanciones. Ahora, ¿qué pasa en una no MIPE? Bueno, en una no MIPE, pues el valor está más, ¿no? Porque va desde 1.000, incluso va desde 1 hasta 1.000 y más trabajadores, porque obviamente en estos no MIPE son los que hay más trabajadores, ¿no? Les decía, por ejemplo, en el caso del seguro complementario de trabajo de riesgo, se calcula por cada trabajador afectado. ¿Cómo calculábamos normalmente? ¿No? Esto es excepcional, este caso es particular, el STR. Recuerden que les decía en esta misma, del primer ejemplo de EPP, ¿no? Una microempresa, 4 trabajadores, se calculaba el comité así, ¿no? 4 trabajadores es una infracción grave, no tener comité, 0.18 por 4.300. Pero en el tema del STR no va a ser así. También es grave, pero no se va a calcular así, se va a calcular por cada trabajador afectado. ¿Qué significa? Un trabajador que no tenga el STR es grave, 0.11. Como son 4, multiplico 0.11 por 4. Su valor no es 0.18, es diferente, ¿no? Entonces, es por eso que cuando se calcula el monto de la multa respecto al incumplimiento en el SCTR, pues es el que más aporta, ¿no? En el cálculo, ¿no? Por eso es que, imagínense una empresa de 30, 50, por ejemplo, en el caso de construcción civil, que muchas veces se ha visto que no cumple con el SCTR, ¿no? Imagínense, 100 trabajadores que no tengan SCTR y es una no MIPE, no te vas a ir al 101, a 200 en grave, 7.83 por 4.300, no. Va a ser 1.57 por 100 y después por 4.300. Entonces, así es la forma como se calcula, ¿ya? Cuando se va a emitir el acta de infracción, así es como lo hacen los inspectores, para que lo tengan en cuenta. Criterios para la cuantificación de la multa. En el artículo 48.1-C nos dice madre trabajadora, accidentes, impedimento y amenaza. Para este caso se va a tomar como afectados al total de las trabajadoras de la empresa, ¿no? Protección de mujeres en embarazo y lactancia, incumplimiento de la normativa sobre SST que ocasiona accidente de trabajo que produce la muerte o invalidez permanente, total o parcial. Obviamente eso tiene que estar comprobado, pues, ¿no? Pero la afectación, si una persona muere con un accidente de trabajo en una empresa de 20 trabajadores, el afectado no es uno, son toditos. Total para el cálculo de la multa. El impedimento de entrada, coacción, violencia o amenaza contra el inspector. Recuerden, esto es una infracción a la labor inspectiva. Hubo esto, ya, te voy a calcular por el total de trabajadores de tu empresa. No me has dejado entrar a la empresa a hacer mi trabajo como inspector y tu empresa tiene 2.000 trabajadores, entonces los 2.000 son los afectados. Eso voy a usar para el cálculo de la multa, ¿no? Importante que se conozca esto, ¿ya? Contenido del acta de infracción. Bueno, el contenido del acta de infracción se está identificado. Contenido del acta de infracción. Tenemos la identificación del sujeto responsable, los medios de investigación utilizados por la constatación de hechos, ¿no? Que podría ser visitas, no solo se puede hacer una visita, se puede hacer de repente 2, 3 visitas, todo depende del inspector. Se puede hacer varias comparecencias también, ¿no? Varios requerimientos de información. Hechos verificados constitutivos de infracción. Calificación de la infracción, graduación de la infracción,
La responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables, ¿no? Importante. Identificación del inspector que extiende el acta, hay que tener ahí, hay que poner los nombres de los inspectores. La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación. Y la valoración de todos los medios probatorios aportados en el procedimiento, ¿no? Que vendrían a ser parte del expediente, ¿no? Entonces, si desean, ahí me informan para hacer un review rapidito de cómo es un acta de infracción, hacer un ejemplo para ver parte por parte, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Cualquier consulta, cualquier comentario, pues me lo haces llegar.